Listo, entonces inicio con la grabación. Ahí queda para los compañeros que no pudieron asistir el día de hoy. Eh, entonces, como les decía, vamos a trabajar otra forma de programar el PLC y esta vez es con unas bobinas especiales, las bobinas set y reset. Entonces, por aquí tengo una diapositiva. Aquí está. Voy a mostrarles mi pantalla. Listo. ¿Me pueden confirmar si están viendo la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces empezamos. En ladder, nosotros tenemos diferentes tipos de bobinas. Esta, que es la bobina con la que empezamos, porque esta bobina es prácticamente igual a la bobina que encontramos en los circuitos eléctricos. Está también otra bobina, que es la bobina negada. Entonces, la bobina negada lo que pasa es que cuando no recibe energía, nos arroja un uno, pero cuando la energizamos nos arroja un cero, o sea, se apaga. Está la bobina set, que es la que vamos a aprender a usar hoy, y la bobina reset, que es la otra que estamos aprendiendo a usar esta semana. Hay bobinas también que se activan con algo que se llama los flancos de subida positivos y negativos. ¿Listo? Eh, También hay unas bobinas intermitentes. Entonces, cuando ustedes las energizan, empiezan a aprender y apagar uno y cero, uno y cero. Hay diferentes tipos de bobinas. Eso depende de la interfaz de desarrollo, digamos, la marca de PLC que uno esté trabajando. Entonces, hay diferentes tipos de bobinas. Las típicas que trae la mayoría de entornos de programación de PLC es la bobina normal y las bobinas set y reset. Vamos a mirar cómo es esto de las bobinas set y reset. En electrónica digital hablamos de que cuando uno pone algo en set, lo está poniendo en uno. Y cuando ponemos algo en reset, lo estamos poniendo en cero. Entonces la bobina set significa activar, poner en uno. Entonces si nosotros ponemos la bobina set, la activamos, estamos es prendiendo, encendiendo algo. Si activamos la bobina reset, lo que estamos haciendo es enviando un cero, apagando. Este circuito que ya lo hemos trabajado muchísimas veces, que es el circuito de autosostenimiento, entonces vamos a mirar cómo lo podemos traducir a sus diferentes equivalentes. En lenguaje ladder, ustedes se dieron cuenta que lo que hicimos fue traducir prácticamente el circuito eléctrico, el esquema eléctrico. Lo que hacíamos era, él estaba en forma vertical, entonces lo poníamos en forma, eh, él estaba en forma horizontal y lo poníamos nosotros como en forma vertical para que formara la escalera, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos una traducción rama por rama en la cual por ejemplo, esta línea, como nos podemos dar cuenta, el pulsador normalmente abierto, llamado inicio, aquí es un contacto llamado inicio. El pulsador normalmente cerrado, llamado paro, aquí es un contacto negado llamado paro. La bobina KM1, aquí la vemos, entonces con su equivalente en el lenguaje ladder. Y el autosostenimiento es un contacto normalmente abierto de KM1 en paralelo al pulsador normalmente abierto inicio. Entonces aquí se coloca un contacto en paralelo al contacto inicio. Ustedes ya se han dado cuenta, desde que ustedes coloquen el nombre de la bobina, entonces cuando ustedes coloquen aquí el nombre KM1, que es el mismo nombre de la bobina, no tienen que definir variable, porque el codecis ya identifica que es un contacto de la bobina KM1. Hasta ahí, normal, es muy parecido, o sea, prácticamente es pasar el circuito eléctrico a este lenguaje de contactos, o sea, no tiene nada diferente. Lo único, la recomendación que les hacía, que los diseños que ustedes vayan a pasar al lenguaje ladder tienen que estar muy bien organizados, porque digamos hacer un cruce
de cables, pues iba a ser complicado porque no es muy difícil poderlo replicar en lenguaje de contactos. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar esta bobina por dos bobinas. Entonces puede parecer algo como engorroso, pues, o sea, pasar de algo que es una sola cosa a dos objetos, pues uno dice, pues es como más trabajo, pero no. De hecho, ustedes se dan cuenta que de pronto para algunos de ustedes esta forma de programar PLC va a ser más sencilla. Las bobinas set y las bobinas reset eh, forman un binomio, es decir, S y R, o sea, cada salida va a tener una bobina S y R. Entonces, por ejemplo, mi salida es KM1. Entonces, mire que KM1 aquí es solamente un elemento, pero cuando trabajo con bobina set y reset, voy a tener un set para encender a KM1 y una R de reset para apagar a KM1. Entonces, también va a cambiar la lógica de apagado. ¿Por qué? En el caso de un lenguaje, de una traducción de un esquema eléctrico a lenguaje de contactos normal, ustedes ven que el contacto, el pulsador normalmente cerrado, lo reemplazo por un contacto negado. Ahora, en el caso del esquema ladder con bobina set y reset, miren que voy a colocar es un contacto normal, no un negado, sino un contacto normal. Entonces aquí cuando lo cierre, él va a energizar esta bobina reset y de esta bobina reset va a apagar mi carga. Entonces con un pulso enciendo y con un pulso apago. Entonces vamos a verlo en la práctica. Voy a ingresar a Codesis. Entonces tengo aquí abierto Codesis. Listo, entonces tengo aquí archivo nuevo. Lo mismo de siempre, entonces con el PLC virtual. Y luego vamos a escoger ladder. Seguimos trabajando en lenguaje ladder. Listo, tenemos nuestro entorno de trabajo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar una rama para encender. Entonces aquí vamos a colocar un contacto y aquí una bobina, pero entonces eh, tienen que fijarse que sea una bobina set. Entonces aquí la vemos, miren. Aquí tenemos las tres bobinas que nos permite trabajar esta interfase de desarrollo. Tenemos la bobina normal, la bobina set y la bobina reset. Entonces vamos a hacer clic en la bobina set. Listo, entonces tengo esta línea es para encender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a llamar a este inicio. Inicio es una variable de entrada, recuerden. Pulsadores, interruptores, detectores, sensores, todos son variables de entrada. Listo. Y la salida va a ser KM1. Entonces, KM1 pues puede ser una salida del PLC a la cual yo voy a conectar una bombilla, un motor, etcétera. Entonces, esas son variables de salida. Listo. Ya tengo esta primera parte. Ya puedo ensayarlo. Entonces, recuerden que para hacer las pruebas aquí en lenguaje ladder, entramos a la pestaña que dice Visualizations, seleccionamos la carpeta, botón derecho del mouse, aquí donde dice Add Object, y vamos a colocar, bueno, yo siempre suelo colocar las siglas HMI, entonces coloco HMI S y R, o sea, S y Reset. Listo, tenemos nuestra entorno de trabajo para la parte gráfica y lo que voy a hacer es colocar, bueno, hasta ahora solamente tengo un botón y voy a colocar aquí mi círculo que va a representar como una bombilla y que me indica que se prendió la carga. Entonces, aquí le coloco texto, le voy a poner inicio
Acá donde dice input, recuerden seleccionar tab variable que hace que funcione como pulsador. Si ustedes seleccionan toggle variable, funciona como un interruptor. Entonces seleccionamos tab variable, nos ubicamos acá y vamos a presionar la tecla F2. Cuando presionamos la tecla F2 nos aparecen las variables. Entonces voy a hacer uso de la variable inicio y le doy OK. Ahora, esta parte de aquí recuerden que es para mostrar si encendió o apagó. Entonces voy a hacer aquí en colores, le voy a colocar un color rojo cuando esté apagado. Y acá en la alarma es cuando se activa. Entonces aquí le voy a poner un verde, que significa que fue activado. Donde dice variables, vamos aquí a esta parte que dice Change Color. Entonces, ¿quién va a cambiar el color? La idea es que cambie color KM1. Entonces, me ubico acá y presiono la tecla F2 y selecciono KM1. Listo. Con lo que tengo hasta el momento lo vamos a ensayar. Entonces vamos online, modo simulación, online login, online run. Y miren, cuando lo presiono, queda activado. Entonces, pues me falta colocar la línea que lo apague. Hasta el momento, pues ahí cumplió con lo que se buscaba, que era que encendiera. Vamos a colocar una rama nueva. Entonces nos ubicamos acá. Miren que quede como seleccionada y como seleccionada esta rama. Y miren, nos aparecen las opciones. Esta de colocar después y esta de colocar antes. Entonces vamos a escoger, nos ubicamos acá y la de Network After. Y nos pone una red después. Aquí vamos a poner una línea para apagar. Entonces aquí vamos a usar un contacto que se llame paro. Todo lo de que son interruptores, pulsadores y sensores son variables de entrada. Coloco para input. Ok. Y acá observen lo siguiente. Aquí es donde cambia, pues digamos, como la manera de diseñar con respecto a la bobina normal. Vamos a seleccionar esta bobina reset. ¿Listo? Entonces, como les decía, vamos a tener una bobina set para KM1 y una bobina reset para KM1. Observen que cuando le coloque el nombre KM1 ya no me va a pedir, ya no me sale la variable, la ventana de definir variable. ¿Por qué? El Codesys ya detecta que esta es la bobina set de KM1 y esta es la bobina reset de KM1. Recuerden, set es para encender y reset para apagar. Listo. Ya con eso entonces tengo el programa para aprender y apagar. Lo que voy a hacer es, voy a copiar este botón y el botón entonces aquí le hago doble clic y le voy a cambiar el nombre. Entonces es paro, hago doble clic sobre él y voy a variables, perdón, a input y aquí reemplazo. Entonces borro esto, F2 y selecciono la variable paro. Ok. Ya quedó asociado inicio, paro con paro y este círculo con su cambio de colores con la activación y desactivación de la salida KM1. Entonces vamos a login, run y miren. Entonces cuando presionamos inicio, enciende y cuando presionamos paro, apaga. Entonces es realmente muy sencillo trabajar con estas bobinas set y reset. Pues miren, con un pulso prendemos y con un pulso apagamos. Em, yo he hecho aquí está. Entonces aquí tenemos el diseño de una secuencia FIFO. Recuerden que es First Int, el primero en entrar KM1, First Out, el primero en salir KM1. Entonces miren que aquí el diseño
se facilita bastante, porque lo único que ustedes van a tener que pensar es lo siguiente, es digamos como el tip que les doy. Observen lo siguiente, miren. Voy a colocar esto más grande. Miren que aquí llega un pulso S0 y activa KM1. Aquí llega un pulso S1 y activa KM2. Aquí llega un pulso S2 y activa, y desactiva KM1. Y un pulso S3 apaga a KM2. Entonces, este pulso S0, que es un contacto, este contacto va a activar a KM1. ¿Y qué bobina activa? La bobina Z. Entonces KM1 tiene un binomio, que es KM1S y KM1R. Entonces, si quiero encender, lo que tengo que hacer es activar a KM1S. Y lo bueno de estas bobinas es que no hay que hacer ningún tipo de autosostenimiento ni nada, porque ellas ya tienen memoria. Miren que ustedes cuando aquí solamente tengo este contacto, pero cuando mando el pulso, él queda con memoria, sin necesidad de hacer autosostenimientos. Entonces, con solamente enviar el pulso ya basta para dejar encendido a KM1. Entonces, desde que yo le dé el pulso y lo retire, no importa, con eso ya cumple la función que es activar a KM1 y va a permanecer encendido hasta que llegue la bobina reset a apagarlo. Entonces, bueno, permanece encendido. Y luego va a llegar un pulso S1 que va a activar a KM2. Entonces, la misma lógica. Llega el pulso y me mantiene activado a KM2. ¿Listo? Entonces, KM2 queda activado, quedan estos dos activados. Y luego va a llegar un pulso S2 que me apaga a KM1. Y luego llega un pulso S3 que apaga a KM2. Entonces vamos a hacer esta secuencia tal cual como se la estoy mostrando a ustedes acá en la diapositiva y vamos a hacerle unas mejoras porque todavía se puede mejorar mucho más ese diseño así de sencillo. Listo, entonces voy a iniciar de nuevo, entonces voy a salir de acá y vamos a hacer esto de ceros. Entonces entramos a Codesis, vamos acá a Open, nuevo, perdón. Seleccionamos el PLC virtual, estas dos casillas, Download as File, Load with Project, y seleccionamos lenguaje ladder y listo. Entonces vamos a empezar a diseñar esta secuencia FIFO y la vamos a mejorar. Entonces lo primero es, miren que un pulso S0 activa la bobina set de KM1. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a colocar un contacto que le vamos a poner el nombre S0. Entonces, esto es una variable de entrada. Y S0 activa a KM1S. Entonces aquí vamos a colocar una bobina set que se llama KM1. Y KM1 es una variable de salida. Listo. Voy a colocar acá en la parte inferior izquierda la visualización. Entonces botón derecho del mouse sobre la carpeta, Add Object. eh, Vamos a llamar esto HMI FIFO RS. Ajustamos la ventana. Vamos a colocar este primer botón y vamos a colocar este primer círculo que va a representar a KM1. Entonces aquí vamos a poner texto, vamos a poner S0 y en input vamos a hacer que sea un pulsador. Hacemos clic acá, presionamos F2 y seleccionamos nuestra variable S0. Listo. Y aquí vamos a hacer que prenda de color amarillo y en variables que
la variable que le haga cambiar de color, entonces presionamos F2, sea KM1. Podemos ir ensayando, entonces modo simulación, login, run, y en efecto, entonces ahí funciona, queda encendido y queda con memoria. Ahora vamos a hacer la siguiente parte. La siguiente parte dice que llega un pulso S1 y prende acá a la bobina KM2, a la bobina Z de KM2. Entonces un pulso S1 enciende la bobina, o sea, que vamos a poner Network After, ponemos acá este contacto y otra bobina Z. Pero esta bobina Z es de KM2, es de otra salida, una variable de salida, y acá va a ser S1, que va a ser una variable de entrada. Listo. Entonces voy a copiar este botón y voy a copiar este círculo, lo pongo acá abajo y le voy a cambiar los datos. Entonces aquí este se va a llamar S1, clic acá y donde dice input, entonces borro esta parte de acá, presiono F2 y coloco, lo asocio con la variable S1. Y esta salida dejo igual que prenda como está, con blanco acá y amarillo acá. Y acá en variables, en el change color, borro y presiono F2 y coloco que va a ser encendido con KM2. O sea, cuando KM2 se active, esto cambia de color. Listo. Online login, online run y vamos a ensayar lo que vamos. Entonces, con ese 0 prende KM1 y con ese 1 prende KM2. Listo, hasta ahí, bien. ¿Qué puedo ir mejorando? Podemos hacer varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, miren que si yo presiono S1, prende primero, eh, prende primero KM2. Eso lo podemos mejorar. Entonces miren cómo lo vamos a mejorar. Bueno, entonces eh, vamos a colocarle un contacto normalmente abierto de KM1. Entonces esto va a impedir que podamos activar a KM2 antes de tiempo. ¿Por qué? Porque como este está abierto, entonces se tiene que cerrar para que permita que yo pueda activar ese 1. Veámoslo acá. Entonces presiono ese 1 y ya no puedo activar a KM2. Tengo primero activar a KM1 y ya ahí sí me deja activar a KM2. Entonces es la misma lógica que empleamos en los diseños de lógica cableada. ¿Listo? Pero esta vez lo llevamos a esta parte de diseño con bobinas CD Reset. Entonces ya tenemos la primera parte, que son los encendidos. Entonces ya se respeta la secuencia. Se le fue la de ingeniero, no le escucho nada. ¿Me escuchan los demás? Sí, señora, ahí se le está escuchando bien, bro. Listo. Sí, porque ahí dice que está activado. Sí, profe, ahí le escucho bien. Listo. Entonces, seguimos. Bueno, entonces, S1 ya no puede activarse antes de tiempo, sino S0 activa KM1 y luego, y bueno, queda encendido, y luego ya se puede activar con S1 a KM2 y los dos quedan encendidos. Ahora vamos a trabajar la parte del apagado.
La parte del apagado la vamos a trabajar de la siguiente manera. Un pulso S2 va a enviar un pulso a la bobina reset de KM1. Es un pulso S2, entonces vamos a ir acá y vamos a colocar una network nueva. Y aquí vamos a poner S2 y ese S2 es una variable de entrada y va a enviar un pulso a una bobina reset de KM1, ¿cierto? Que es el primero que sale. Entonces, efectivamente, S2 envía un pulso a la variable reset de KM1. Ahora vamos a hacer la última parte del código, que es un pulso S3 que envía un pulso a la bobina reset de KM2. Entonces aquí ponemos otra network, otra rama, y aquí ponemos S3 y esa es una variable de entrada. Y ahora vamos a poner entonces la bobina reset de KM2. Listo. Con esa parte podemos ensayar y miramos qué otra mejora le podemos hacer. Entonces, S0, bueno, S1, miren que no puede activar a KM2 antes de tiempo, entonces acá S0 activa KM1, luego S1 activa KM2 y aquí se me olvidó poner los botones. Entonces vamos a poner los botones para poder ensayar. Entonces, copio este de acá, este de acá. Entonces este se va a llamar S2 y este se va a llamar S3. Este S2, hacemos clic acá y S2. Entonces recordemos que lo que va a hacer S2, aquí entonces, aquí lo asociamos a la variable C2 y S3 lo mismo. Entonces borramos F2 y seleccionamos la variable S3. Listo, ahí ya está. Podemos dejarlo un poquito más organizado. Y aquí en Online Login, Online Run. Entonces miren, con S1 no puedo activar antes de tiempo a KM2, entonces primero tiene que activarse KM1, luego llega KM2, luego llega el pulso que apaga a KM1 y luego llega el pulso que apaga a KM2. Listo. Entonces aquí por ejemplo sacó primero a KM2. Yo puedo hacer que esta secuencia se respete en el apagado con el uso de relés auxiliares. Entonces, miren que este diseño yo lo hice solo con bobina set y reset, pero si yo quiero que como que mi diseño sea lo suficientemente confiable, por ejemplo, miren que aquí yo puedo apagar antes de tiempo a KM1 sin que no haya entrado KM2, eso se puede mejorar. ¿Y cómo lo puedo mejorar? Me apoyo con bobinas normales, con bobinas auxiliares. Para ello voy a colocar una rama nueva y esa rama nueva va a incluir una bobina normal y acá esta bobina normal, puede ser una bobina set también. Puede Profesor, una pregunta. señor. En cada línea, digamos, uno puede repetir el mismo elemento con la misma denominación y va a actuar en todas las líneas. Si yo repito, digamos, un pulsador S2 en dos líneas, ¿me va a actuar bien el programa? Sí, claro. Ah, Sí, listo, gracias, profe. sí, sí, porque es el equivalente a que usted tuviera un pulsador con dos contactos detrás del pulsador y pues ya depende cómo usted lo cablee. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el PLC va a leer esa entrada y donde usted la tenga replicada se va a reproducir.
De hecho, los que ya hicieron el taller número 3, ustedes observarán que algunas de las secuencias que les dejé, no, todas las secuencias que les dejé ya son secuencias que ya se hicieron. Son secuencias que ustedes hicieron con lógica cableada. Entonces, lo único que tenían que hacer era traducir sus diseños a lenguaje de contactos. Entonces, si ustedes hicieron, por ejemplo, ese tipo de que con un pulso prendían, tenían dos contactos en diferentes ramas, va a funcionar igual. Entonces, ahí no hay problema. ¿Listo? Bueno, voy a colocar una bobina normal. Se va a trabajar con una bobina normal. Te lo voy a llamar auxiliar uno. Entonces, esta bobina auxiliar uno es una variable, eso no va a hacer ni entrada ni salida del PLC y la voy a usar para lo siguiente. Entonces, la idea es que me sirva para que se respeten los apagados. Entonces, para que eso pase, mm, bueno, lo estoy haciendo con esta bobina normal. Voy a colocar un contacto. Entonces, ese contacto va a ser... entonces la idea es que cuando se active S0 y S1, o sea, cuando tenga aquí KM0, KM1 y KM2, me van a activar ese relé auxiliar. Entonces, les voy a enseñar algo acá. Ustedes muchas veces van a necesitar colocar varios contactos en paralelo a uno solo. Eh, ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes hacen clic acá, presionan la tecla Shift y con las direccionales, con las teclas de dirección, miren lo que yo estoy haciendo. ¿Sí lo ven? Hago clic acá y presiono la tecla de la derecha. Con eso amplío mi selección. Ahí amplío mi selección y luego lo que voy a hacer es escoger el contacto que hice contacto en paralelo. Listo. Ahora miremos qué sucede. Cuando hago eso, entonces queda este contacto en paralelo con estos dos. Y este lo voy a hacer para el autosostenimiento del auxiliar. ¿Listo? Vamos a ensayar el código. Entonces, online login, online run. Entonces, miren, S0 prende a KM1, S1 prende a KM2 y esto me activa el auxiliar. Entonces, el auxiliar lo voy a utilizar para lo siguiente. Entonces, ya como está activado KM1 y KM2, la idea es que este auxiliar me sirva para hacer que se respete la secuencia de apagado. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer que se apague antes de tiempo KM2, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer que eso no pueda suceder. Para ello, vamos a colocar aquí un contacto. eh, Coloquémoslo negado de cada uno. Vamos a ver cómo nos va. Es online login, online run. Prendemos KM1, prendemos KM2 y si intentamos apagar antes de tiempo a KM2, no se va a poder. Entonces ahí apaga, aquí se apaga KM1 y ahora entonces la idea es apagar a KM3. Entonces aquí nos toca hacer lo siguiente. Toca hacer que cuando se active esta bobina reset de KM1, eh, me apague este autosostenimiento para que yo pueda apagar acá. Porque lo contrario no me va a dejar apagar. Vamos a ver cómo lo trabajamos. Mm, Voy a hacer algo acá. A ver cómo lo puedo cambiar. Bueno, aquí lo hice con esta bobina normal. Miramos a ver cómo me iría con una bobina auxiliar, pero hecha con bobina serie reset. Entonces miren cómo va a funcionar. Sí creo que lo voy a hacer con eso,
para mostrarles algo. Entonces, voy a borrar esta rama. Entonces, miren, para borrar una rama, hacen clic acá y le dicen delete. Y hay que borrar. Entonces, vamos a hacer otra forma, ¿listo? De diseñar esto. Entonces, voy a colocar un contacto de KM1, un contacto de KM2 y van a activar una bobina. Ah, bueno, aquí toca tener, bueno, aquí ya tengo, cuando ustedes hacen esos cambios, tienen que tener cuidado con las variables porque aquí quedan definidas. Entonces, bueno, como voy a usar otra vez a cada uno, no hay lío, ¿listo? Pero entonces tengan en cuenta esto. Todo lo que ustedes hacen acá en el esquema ladder queda reflejado acá. Entonces, cuando ustedes hagan un cambio, fíjense que de pronto si borraron algo y no lo vuelven a usar más, entonces bórrenlo aquí también, ¿listo? Tengo acá uno. Entonces voy a colocar una bobina set, pero lo voy a asociar a K1. K1. ¿Listo? Ahora miremos cómo me va con este diseño. Con solo bobina set y reset. Entonces, S0 prende KM1, S1 prende KM2, S2 apaga KM1 y S3 apaga. Ah, bueno, aquí tengo todavía el que no lo deja apagar. Listo. Entonces, miren, en este momento, miren que voy a volverlo a poner a funcionar. Yo dejé el contacto normalmente cerrado de cada uno para que no me deje apagar a KM2 antes de tiempo. Entonces, miren, voy a intentar encender a KM1 antes de tiempo, no deja. Prendo a KM1. Ahora, voy a intentar a sacar a KM1 antes de tiempo. Ah, sí lo dejo. Entonces, esa parte toca también arreglarla. Porque me está dejando sacar antes de tiempo a KM1. Entonces, acá tenemos un line run, me falta ponerlo acá. La parte de los encendidos está bien. Entonces online run. Aquí no me deja encender a KM1 antes de tiempo y ahora sí lo deja activar. Luego KM2, luego este C2 apaga KM1 y este apaga. Se toca ahorita arreglarlo. Online run. Entonces acá, si intentamos entonces apagar a KM1 antes de tiempo, no, a KM2 antes de tiempo no lo deja. Primero tiene que salir KM1. Listo. Entonces ahora la idea es que con el pulso S3 vamos a apagar a KM2. Entonces este pues presenta aquí un problema que no me lo deja porque quedó con esta memoria. Entonces aquí miremos cómo lo arreglamos. Escucho propuestas. Listo, entonces, ¿cómo arreglamos ahí esto con puras bobinas set y reset? Podríamos que este pulso S3, porque necesitaría apagar este de acá. Listo. Si pongo este en paralelo, miremos a ver qué pasa. Entonces, entra KM1, entra KM2, y si intento apagar a, a KM2 antes de tiempo no deja, entonces aquí se apaga KM1 y con este la idea es, no, pero aquí no está haciendo mucho. Profe, ¿no se puede quitar ese K1? Sí, pero entonces
ya no nos dejaría, eh, sería lo siguiente. Ese K1 lo puse por lo siguiente. Profe, y con un S3 que sea el reset del cada uno. Sí, exacto. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces, bueno, el logout, entonces, este de acá, lo voy a borrar. Eh, este lo puse acá, este K1 negado, para que no me deje apagar antes de tiempo a KM2, porque el primero que tiene que salir es KM1. Entonces, miren, si presiono acá, sale primero KM2. Entonces, ese lo solucionamos con un contacto negado, entonces K1. Entonces, sí, vamos a poner acá una rama, y en esa rama vamos a poner un S3 que envíe un reset para KA1. Vamos a ver cómo nos va. Online y run. Entonces S0, S1, S2, S3. Bueno, S0, S1. Y si intento apagar. Ah, pero no. Aquí tengo el mismo problema. Me apaga antes de tiempo. Me apaga antes de tiempo esta bobina. Entonces, bueno, aquí sería trabajar entonces con bobinas normales. O no sé cómo. Ahí toca echarle cabeza para hacer lo mismo que hicimos con lógica cableada con las bobinas normales, poderlo llevar aquí a estas bobinas con bobinas set y reset. Porque, bueno, entonces, miremos el diagrama. Con el diagrama uno puede encontrar a veces cómo llegar a la solución. Este enciende y este KM2 apaga siempre y cuando esté activado KM2. Entonces, este C2 apaga siempre y cuando esté activado KM2. Listo. Entonces, este C2 apaga. Profe, profe, Señor, ¿por qué no le colocamos un reset al K1 y también al KM2 que apague al tiempo? Pues como usted ya tenía el autosostenimiento con el KM1 y el KM2, ¿no? Para que no se mm, prendiera primero el KM1, le colocamos un reset al, al S1 que apague con el S3, que apague KM2 y K1, ¿no? voy a mirar. Voy a intentar primero esta y ya miramos la que me sugiere. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, este C2 apaga KM1, pero para que pueda entrar tiene que estar activado KM2. Entonces, ¿en cuál está? Entonces, en la bobina R de KM1. En la bobina R de KM1. Entonces, la condición va a ser la siguiente, que KM2 tiene que estar activado antes. Entonces, aquí voy a colocar un contacto de KM2. Listo. Voy a borrar los auxiliares y ahorita, si algo, los vuelvo a poner. Por ahora no los voy a usar. Voy a mantener el diseño así original y ya les digo, ya les voy explicando qué es lo que estoy haciendo acá. O sea, me estoy basando en el esquema para hacer también esa parte de que se respeten las secuencias. Entonces, miren, este S2 yo lo tenía sencillo, que era S2 directo a la bobina KM1, KM1R, perdón. Entonces, ahora, para que este se active, tiene que estar KM2 encendido. Entonces, ¿qué le puse de condición? Le puse de condición un contacto abierto de KM2. Entonces, miremos si nos funciona. Entonces, online login, online run. Entonces, no entra KM2 antes de tiempo. No entra, listo, entra KM1. Ahora entra KM2. Entonces, la idea es que no se nos vaya a ir primero antes de tiempo. eh,
KM1, ¿cierto? Entonces, para ello voy a probarlo de la siguiente manera. Entonces, login y run. S0 y si presiono S2 no debería apagarse KM1. Entonces miren que ya quedó esa parte arreglada. Ahora, presiono S1 y ahora sí se va KM2 y ahora se puede ir KM3. Entonces vamos a revisar ahora las condiciones para que KM2 no se nos vaya a apagar antes de tiempo. Recuerden que la idea es Inge, el primero que se apague es KM1, señor. y con un contacto normalmente cerrado, ¿En dónde? ya es que no veo el diagrama porque su merced lo quito. Ya déjeme ver bien y le comento. Listo. Entonces, S3, listo. Vamos a ver. Entonces volvemos aquí al esquema en ladder. Listo. Entonces, ya tenemos, se va, sin antes no se ha encendido KM2. Ahora nos falta es corregir el siguiente error que tendría este diseño. Entonces, miren, por ejemplo, este diseño tiene el siguiente problema. Entonces, bueno, esta parte está bien, esta parte está bien, esta ya quedó corregida, entonces primero tiene que entrar KM2 y ahí sí se va, se puede ir KM1. Pero miren que si yo presiono S3 se va primero KM2 y eso no puede pasar porque primero se tiene que ir KM1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo corregiríamos ese? Profe, una Nos queda pregunta, y si solamente ese. colocamos, si se coloca un reset, Señor, lo escucho. un contacto normalmente cerrado del KM1 en el reset Ahí al lado del S3, pulsador 3, eso es lo que le he comentado. Ah, en la línea del ya entiendo la S3, lógica. da la condición Acá, de que primero, sí, gracias. listo, vamos a verlo. Sí, ya les entendí cuál es la lógica ahí. Entonces, la idea es que mientras KM1 esté apagado, este va a estar en cero. Ah, pero va a quedar abierto y no va a funcionar. Hay un problema ahí, porque miren, va a suceder esto. Tran, y digamos, si queremos apagar antes de tiempo. Ah, bueno, y no lo deja apagar. Ah, no, sí funciona. Correcto, funciona. Sí, efectivamente fue la solución. Entonces, miren, lo que pasa es que cuando KM1 está apagado, este envía un 1, pero cuando KM1 está encendido, este envía un 0. No, perdón, cuando está apagado envía un 1 y cuando está encendido envía un 0. Entonces, ya esta última parte de la secuencia, KM1 está apagado, entonces aquí envía un 1 y ese 1 pues me permite que funcione, ¿cierto? Entonces, aquí no entra KM1 antes de tiempo, KM2 antes de tiempo, aquí entra KM1, aquí no puedo apagar a KM1 antes de tiempo, tiene que entrar KM2, no puedo apagar a KM2 antes de tiempo, tengo que apagar primero a KM1 y luego ahí sí apago KM3, a KM2, perdón. Entonces, listo, ahí quedo y sin necesidad de utilizar eh, bobinas auxiliares. Listo, entonces, gracias ahí, estuvo buena. Entonces, este es el diseño de la secuencia FIFO, que se respeta la secuencia utilizando, o sea, esto es cuestión de práctica. Eh, a algunos de ustedes de pronto puede que les guste más esta forma de programar con bobina set y reset. Aquí, esa es una secuencia sencilla, pero yo también les envié en los videos un diseño de un semáforo. Miren que en el diseño del semáforo hacemos uso de prender y apagar con un pulso. Con un pulso prendemos y apagamos. Entonces, para que lo revisen. Ese diseño yo lo hice de las tres formas. Primero lo hice con esquema eléctrico, luego lo hice con ladder normal y luego lo hice con bobina set y reset para que porfa lo revisen. Y
Pues estudien, hagan los ejercicios que ya hicimos en el curso, replíquenlos ustedes con esto. Inclusive los que han visto en Incel, los que están haciendo el curso de contactores, tomen de esos ejercicios de Luis Flower Leiva o los libros o los ejercicios de Luis Flower Leiva y practiquen con ellos. Esa es la mejor manera de aprender. Toca estar practicando, ¿listo? Eh, ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta de esta forma de trabajar con bobina, serie y reset? Profe, nada sí tengo una pregunta. Buenas noches. Eh, por cada línea que yo tengo ahí marcada en la de cuántos contactos abiertos o cerrados yo puedo ingresar ahí? ¿Cuántos me dejan ingresar? Es PLC. En PLC usted puede tener los que usted quiera. No hay límite. Pero en cada línea, pero digamos, ahí en la línea que estoy poniendo del lado, ahí colocó un Ah, ya. ¿Cuántos contactos puedo meter en esa línea? sí, señor. No sé, nunca lo he hecho, pero hartos, muchos. O sea, Ah, no, realmente no, no he hecho así un programa que tenga muchísimos contactos así, no. Pero sí, mire, usted puede meter los que usted quiera, no hay lío. Igual es como bastante complejo que eso suceda, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso, ¿sabe? Pero mire que sí, usted puede tener un montón, o sea, no hay problema ahí. Esa es la ventaja de la programación de PLC, que usted tiene muchos, o sea, todo lo que manejemos como variables, bueno, eso también depende del PLC, pero usted puede tener muchísimos timers, muchísimos temporizadores, muchísimos contadores, muchísimos relés auxiliares, o sea, esa parte no hay problema. Y lo de colocar contactos, sí, pues nunca me han hecho esa pregunta, pero sí, miren que se pueden colocar muchos. Señor, ¿escuchaba por ahí alguien? Sí, profesor, buenas noches. Profesor, cuando estaba haciendo los ejercicios de ladder con los temporizadores, eh, cambiaba los temporizadores, el ton por el tof para practicar con cuál me funcionaba mejor y los borraba y veo que en la parte de arriba en las líneas aparece todavía escritos. ¿Eso hay que borrarlo? ¿Eso le afecta al programa? Sí, sí, lo que yo les decía. Lo que dice el compañero es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí un temporizador y lo voy a llamar temp 1. ¿Listo? Eso va a ser una variable, mire, entonces variable ton. Y bueno, coloco aquí la sintaxis del tiempo, entonces t numeral 4 segundos, lo voy a poner y listo. Vemos que hice pruebas y me di cuenta que no, ese temporizador no es el que yo necesito otro tipo de temporizador. Entonces, mm, me di cuenta que más bien me servía un temporizador de pulso, entonces le coloco TP. ¿Qué sucede? Les va a salir error. Entonces, mire, cuando le dé online login, me va a salir error. El error consiste en que usted tiene aquí un bloque de temporizador de pulso TP y aquí tiene declarado un TON. Entonces, ¿cómo lo corrige? Tiene que ir arriba y hacer esa corrección. Entonces le coloca TP, le doy online login y listo, ya funciona. Es para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Todo lo que ustedes hagan aquí en la parte del ladder se ha reflejado acá. Entonces, si ustedes, por ejemplo, eh, hicieron el cambio así tal cual como lo estoy haciendo acá, o sea, que no colocaron otro nuevo, o sea, no borraron y colocaron otro, sino que van a cambiar el que está acá. Entonces, por ejemplo, ahora colocan TOFF. ¿Qué va a suceder? Que ustedes aquí en el esquema tienen un temporizador a la desconexión, pero aquí arriba tienen un TP. Entonces cuando le den login va a salir que tienen un error. Y de hecho miren que aquí les lo dice. Error 4052. Temp 1 debe ser declarado instancia de un bloque de función TOFF. Y acá aparece efectivamente que miren, ustedes le hacen clic acá. eh, Aquí está como TP. Entonces tienen que ponerlo como TOFF, le dan online, login y listo, ya quedó solucionado el problema. Entonces, para que tengan en cuenta ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí voy a borrar este temporizador, este bloque temporizador, y
No lo voy a usar, pero lo pueden borrar. Hoy no pasa nada, igual le dan login acá y miren, no hay problema. Entonces, ese tipo de cosas sí, buena pregunta, porque digamos, si ustedes hacen la modificación ahí sobre el mismo esquema, puede ocurrir ese tipo de errores. Buena pregunta. ¿Listo? Ahí quedó solucionada su duda, David. Sí, profesor, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta del taller, de lo que han hecho con el programa Codesis? Lo que yo vi es que sería muy útil si se pudiera relacionar un contacto abierto o uno cerrado con los temporizadores. ¿Los temporizadores no dan esa opción? No, por eso es que los temporizadores vienen de esta forma. Recuerde que en esquemas eléctricos, los temporizadores tienen contactos abiertos temporizados y abiertos cerrados. Temporizados abiertos y temporizados cerrados, igual que acá. Entonces, ustedes, voy a colocar aquí una rama para explicar esa parte. Voy a colocar una rama nueva y lo que nosotros hicimos, lo que les mostraba en los videos es lo siguiente. Voy a colocar acá, voy a ponerle un nombre S5, una variable de entrada. Y aquí le voy a asociar un bloque de un temporizador y el bloque del temporizador va a tener unas bobinas. Entonces, esta bobina la llamo TI, T1, perdón, y acá ese bloque lo llamo temp1. La sintaxis. El temporizador tiene una salida, que es Q. Entonces, esta salida Q va a activar esta bobina. Entonces, esta bobina, miren que yo la manejo como variable. Yo no le coloco variable de salida ni nada, sino variable. Entonces, esta bobina cuando sea activada, eh, como todas las bobinas tienen asociados contactos. Entonces yo puedo asociar y tener contactos. Entonces coloco, por ejemplo, otra rama y puedo tener contactos abiertos, contactos normales y contactos negados de uno. ¿No? Entonces, esto cuando se active esta salida, estos van a cambiar. Entonces, por lo tanto, van a ser el equivalente a los contactos temporizados normalmente abiertos o normalmente cerrados. Entonces, sí, una, una salida de temporizador sí tiene contactos, porque mire, usted le coloca aquí una bobina y cuando esta bobina sea energizada, los contactos van a cambiar. ¿Listo? Entonces, sí, es igual que lo que ustedes hacían con lógica cableada. Por ese lado, es igual el funcionamiento. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para subir el trabajo normal como los Bueno, símbolos anteriores. sí, señor. Ahí está el enlace. El enlace en el modo. Eh, yo no sé, a mí se me hace que hay gente que asiste a las videoconferencias, a las videollamadas, pero no ha subido trabajos. Recuerden que para que ustedes aprueben este curso, deben tener los 4 trabajos. ¿Listo? Ya vamos tres trabajos y al finalizar esta semana queda el trabajo final. Son 4 trabajos, ¿listo? Entonces vamos a programación PLC, son ustedes. Y aquí está, miren, yo les dejé aquí donde dice programación PLC. Entonces ahí ustedes suben el taller número 3. Eh, Alguien me escribió por ahí, miremos a ver. ¿Cómo es lo de SFC? Bueno, yo les voy a hacer unos videos sobre SFC porque, pues bueno, ahí requiere una parte de teoría
Pero bueno, les voy a mostrar. Es algo así como esto. Entonces vamos a archivo, nuevo. eh, Aquí voy a seleccionar el PLC virtual. Ladder. Voy a presionar. Entonces, la embarré. Entonces acá. General, download as file, output project, ok. Entonces, perdón, aquí me desconcentré. Aquí no es ladder, sino SFC. Y trabajamos con esto que se llaman etapas. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a colocar una etapa. Listo, modo simulación. Entonces, voy a colocar una etapa. eh, entonces, esta es la etapa inicial. Se llama etapa inicio. Esto se llaman transiciones. Por ejemplo, aquí yo puedo poner la transición que haga lo siguiente. Eh, Aquí puedo poner una Profe, una transición que pregunta. se llame, Es que yo señor, trabajé con graphs, pero en Celiosoft. Se trabajaba pues con tablas de verdad y con puertas. Aquí en Codesys es también casi igual, similar. todos los lenguajes, todos los PLC son iguales. Pues digamos, aquí SFC es un lenguaje que es con etapas y transiciones. SFC. Que usted pueda integrar varios lenguajes de programación en un programa es otra cosa. Diagrama de bloques es otro lenguaje. Entonces, yo por ejemplo en este programa, yo puedo tener el ladder, puedo meterle bloques, o sea, yo puedo hacer lo que quiera. Esa es la facilidad de la programación de PLC, o sea, es muy versátil. Usted puede hacer lo que usted se imagine, o sea, es muy chévere porque, digamos, cuando usted maneja varios programas, varios lenguajes, usted los puede integrar para una solución. Digamos, eh, ya cuando son procesos, automatizaciones ya de máquinas, usted puede hacer un programa donde meta varios lenguajes de programación y pues es muy chévere, o sea, ver como que todo lo que uno ha aprendido lo lleva a uno a la solución de un problema. Entonces, este, por ejemplo, es muy útil para todo lo que son secuencias con cilindros, por ejemplo. Esto es una maravilla para esa parte así de electroneumática, esto es una maravilla. Entonces, este es SFC normalito. Otra cosa es que usted le puede meter varios lenguajes. Por ejemplo, acá, si yo le hago doble clic, yo puedo meterle, mire, le que le hice doble clic y me dice qué lenguaje quiere meter en esta acción. Lista de instrucciones, ladder, diagrama de bloques, texto estructurado. Entonces, eh, se pueden hacer, se pueden hacer esas convergencias ahí esas mezclas ahí de lenguajes. Ah, Entonces, por ejemplo, acá, gracias. ¿listo? Entonces, acá, por ejemplo, voy a poner uno que se llame inicio. Bueno, voy a borrar esto acá para mostrarles algo. En este, bueno, aquí se presiona Shift. ¿Dónde está Shift? Presiona Shift y direccional. ¿Cómo está? Así, control, direccional y con esto selecciono para borrar. Toca borrar la etapa y la transición. Aquí hay diferentes maneras de trabajar. Entonces, miren, aquí hay una etapa y esta etapa viene con unos pasos. Entonces, miren cómo funciona esto. Entonces, voy a colocar otro y miren, aquí me aparecen esos pasos. Voy a trabajar con esta que es como la más fácil. Entonces, aquí voy a colocar este inicio. Listo. Entonces, aquí voy a cambiar.
a esta forma de declaración en forma de tablas. Esto me permite trabajar de una mejor manera. Entonces voy a hacer una nueva declaración y aquí voy a llamar una variable inicio. Va a ser una variable booleana. Listo. Aquí voy a colocar, esta etapa la voy a llamar prender. Aquí le voy a colocar un set y aquí KM1, o sea, encienda KM1. Aquí voy a poner una transición que se llame paro. Entonces esta va a ser variable de entrada y miren ahí la definió. Y acá voy a poner otra etapa. Esta otra etapa, bueno, aquí coloco paro y voy a ponerle true. Ya les muestro para qué. Y aquí voy a poner apagar. Voy a llamar la etapa apagar. Aquí le pongo un reset. Aquí coloco KM1. Entonces KM1 lo voy a declarar como variable de salida. Ahora voy a hacer una visualización. Aquí con botón derecho del mouse, add object. Voy a llamarla HMI grapset. Y aquí voy a hacer lo que hemos hecho siempre, prender y apagar. Entonces voy a colocar un botón, control C, control V. Este va a ser con... Profesor, ¿y no tiene nada que ver que la haya declarado con minúsculas y que en el programa está escrita con mayúsculas? Ya miramos cómo quedó. No me fijé en esa parte. Aquí escojo inicio. Listo. Entonces, veamos. No están en minúsculas. Inicio es inicio. Y paro es paro. Ahí está bien. Lo que sí tiene que estar en mayúsculas es esta. Set y reset. Ahí está bien porque mire, está en minúscula, 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 minúscula. Eh, Acá presionamos aquí, paro, input tab variable, aquí F2, paro, y voy a poner la bombilla que la voy a recrear con este círculo, entonces que prenda de color amarillo y que en cambio esto sea KM1. Entonces miren cómo va a funcionar. Dice que aquí a init, que voy a definir una variable init, que eso fue la que hice al principio. Entonces voy acá, ¿dónde quedó esa init? Ah, ya. Este se llama un jump. Entonces este jump hace que vuelva al principio. Entonces aquí le voy a colocar inicio. En el jump se coloca el nombre de una etapa. Entonces voy a colocar el nombre de la etapa inicio para que vuelva a comenzar el programa. Le doy online login, online run y miremos cómo funciona esto. Entonces miren, ahí ya está listo para arrancar. Entonces él arranca siempre en la etapa inicial. Las transiciones los asocié con estas entradas. Entonces miren, yo presiono inicio acá. Vamos a ver, ¿será que no lo asocié con...? Bueno, no está cambiando acá. Online. Sí, cambió, ¿cierto? Qué raro. Vamos a ver qué pasó. Logout. Entonces, var input. Listo, entonces miremos qué sucedió, que está como raro ahí. F2, inicio. Tab variable, ok. Entonces, login, online, run.
pasa que no. Entonces, este inicio es una variable de entrada, es una transición. Vemos qué pasó que no. Login run. Está tomando el... ¿Qué pasó? Inicio. Tenemos acá. Eso me debería influir, pero miremos a ver qué pasó. Claro que no. Login y run. Listo ahí, miren. Que le estoy enviando un true. Voy a darle acá great values, pero no evolucionó. Esto de acá, cuando una etapa pasa a otra etapa, se llama evolución. Pero no me evolucionó la etapa, que es, quién sabe qué está pasando. Y ya está en run. Control F7. Bueno, ahí se puso la variable inicio en 1. Pero acá miremos qué pasó que no salió. Entonces, no. Set. Ahí está bien, el calificador es... Ahí está bien el calificador. Set. Y reset. Mm, No, pues ahí no sé por qué no está evolucionando. Vamos a ver qué pasó. Colocó control F7 y no está evolucionando. True. Qué raro. O sea, la idea es que cuando esto se ponga en verdadero, entonces va a pasar de esta etapa a esta etapa y va a encender la salida. ¿Por qué va a encender? Porque aquí tengo una bobina set, no una bobina set, es como el equivalente a la bobina set que acabamos de ver, que enciende esta salida que M1. Y luego llega este pulso luego se queda ahí. Y cuando este paro se pone en 1, entonces evoluciona a la siguiente etapa y aquí envía un reset a KM1. Entonces ahí se apaga y acá es lo que yo hice con ese true. Es que cuando, o sea, apaga y de paso lo mando otra vez al inicio. Es lo que haría ahí. ¿En cada etapa se le puede meter un programa, profe? Sí, lo que les decía, mire, usted le hace doble clic acá. Bueno,
con estas de ES Step, no, pero con estas de acá, entonces le quito este que dice ES Steps y ahora voy a colocar una etapa así de estas normalitas. Con esta sí, usted le hace doble clic acá y le puede poner el otro programa. Entonces, digamos, usted quiere poner un programa en ladder. Entonces ahí el programa. Entonces digamos que en este programa usted quiere poner una bobina set. Entonces coloca KM1 y listo, ahí quedó. Entonces, dentro de esta etapa está una bobina set de KM1. Voy a hacer eso, ya que no me funcionó la otra opción. Y acá vamos a poner entonces vamos a poner un ladder. Y en este ladder vamos a poner la bobina reset, pero con KM1. Y acá le voy a poner el true. Ya sé. Otro problema que tenía es este. Las transiciones no pueden tener el mismo nombre de una etapa. Entonces este lo voy a llamar start. Sí, ese fue el problema. Start. Así va a funcionar. Entonces vamos a online login, online run. Sí, ese era el problema. Por eso es que no se me ponía aquí en azul. Entonces presionamos inicio y miren, ahí prendió. Presionamos paro, ahí apagó. Inicio. Eso era todo. Sí, ese fue el problema. Entonces voy a solucionarlo. Entonces miren, esa fue una forma, ¿sí vieron? Entonces dentro de un bloque de una etapa, perdón, una etapa de GraphSet, metí esta línea de ladder. Ahora lo voy a hacer con lo que lo estaba haciendo al principio. Entonces decía, pero ¿por qué no funciona? Un error ahí que cometí. Le puse el mismo nombre de una etapa a una transición. Entonces ahora lo voy a corregir y les voy a mostrar. Entonces aquí coloco inicio. Esta etapa la voy a llamar prender. Vamos a enviar un set y vamos a enviarlo a KM1. Y acá abajo vamos a poner otra etapa, va a ser activada con paro, se va a llamar off, llamémosla off como de apagar, reset, y va a enviar un reset a KM1. Ahora sí va a funcionar. Online login, online run. Miren, este azul significa que ahí comienza. Entonces yo presiono inicio y miren, ahí se ve. Está en la etapa prender. ¿Y en prender qué hace? Envía un set a KM1. Ahora, este paro está en 0. Si yo le envío un 1, entonces evoluciona la etapa prender a la etapa off. Entonces, presiona ahí y lo apaga. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó de una a start? Porque yo tengo una transición que se llama true, o sea que siempre es verdadera. Entonces lo que pasa es que baja a start y este que se llama jump me lo lleva aquí al inicio. Entonces así funciona esto que se llama el lenguaje SFC. ¿Listo? Entonces yo les voy a hacer un video explicándoles bien cómo funciona este lenguaje de programación de PLC llamado SFC para que ustedes lo hagan en casa. Como se dan cuenta es fácil. Ahí fue que yo cometí el error de que le puse el mismo nombre de una transición a una etapa. Eso fue todo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ahí está el enlace para que suban el trabajo a, a la plataforma Edmodo. ¿Listo? Y esta semana, entonces, les subo los videos de SFC y les dejo el último taller. ¿Listo? Entonces, tendrían una semana y ya ese sería el último trabajo. Y la idea es que para que aprueben el curso tengan los 4 trabajos calificados, o sea, ya aprobados. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Profe, qué pena, ¿hasta qué día, hasta cuándo hay plazo de entregar el tercer taller? yo le puse hasta el viernes. Ahí está, mire que cuando ustedes entran a
Edmodo, aquí les aparece. Por ejemplo, yo siempre les dejo una semana. 7, aquí está, eh, ¿estos son ustedes? Sí, espérense. Entonces aquí está 3 de julio. 3 de julio es este viernes. ¿Listo? Igual, pues yo se los dejo activados hasta el final del curso, pero la idea es que no se dejen colgar, ¿listo? Pero sí, ahí están, o sea, ustedes pueden entregarlos hasta que finalice el curso. Entonces el curso estaría finalizando el último trabajo, el 10. O sea, el 10 ya cierro notas, ¿listo? El 10 ya es la última opción de entregar trabajos. ¿Listos? 10 de julio. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, entonces doy por finalizada la sesión. Profe, Señor, lo de la asistencia. yo les envío el link por el grupo, ¿vale? ¿Listo? Bueno, venga, no más, profe, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Estamos en comunicación.